Hola, ¿me escuchan? ¿Hay audio? Ok. Chicas, muy buenos días y sean bienvenidas. Me acabo de escribir por WhatsApp el compañero Michael diciéndome que se demora un poco, entonces arranquemos nosotros mientras él se puede conectar. Eh, Vamos a retomar entonces donde habíamos terminado ayer para dar finalización a la explicación de este ejercicio y pasar a resolver algunas dudas que ustedes tengan en cuanto a los ejercicios que ya hayan empezado a realizar. Listo. Vamos a hacer un recorderis rápido de qué era lo que estábamos haciendo acá en este punto. En este punto número 10 de este taller que hemos estado realizando en clase, y del cual se deriva también el punto 10 del taller que ustedes tienen, tenemos lo siguiente. Estamos hablando de un perrito de raza Pug de 7 kilogramos de peso que llegó a consulta después de haber caminado bajo el sol intenso por más de una hora sin parar ni beber líquidos. Si ustedes conocen la raza, saben que estos perritos son ñatos, son de cuello corto y que padecen de problemas respiratorios muy fácilmente. Súmele a eso que ha estado caminando bajo el sol intenso por más de una hora seguido y sin beber ninguna cantidad de líquido. Cuando se hace evaluación física de este perrito en consulta, se determina que tiene un porcentaje de deshidratación del 7%. Se determina entonces que al estar en ese porcentaje de deshidratación hay que restaurar fluidos vía intravenosa, siguiendo el protocolo que les voy a mencionar. Establecemos entonces que el porcentaje de deshidratación es el 7%. Y vamos a hablar de un promedio de pérdidas insensibles de líquidos de 15 mililitros por kilogramo día y pérdidas sensibles de líquidos de 40 mililitros por kilogramo día. Recordemos que las pérdidas insensibles son todas aquellas cantidades de líquidos que uno no puede alcanzar a medir en un animal. Son aquellos líquidos que ellos liberan o que se evaporan de su cuerpo mediante lo que es el jadeo, mediante el líquido que compone las deposiciones, que las deposiciones por más secas que ustedes las puedan encontrar, de todas maneras siempre tienen cierta cantidad de humedad. También son aquellos líquidos que se pierden por medio de la respiración. Esas son las pérdidas insensibles y se maneja un promedio de entre 15 a 20 mililitros kilogramo día, como lo habíamos conversado ayer. Y cuando hablamos de las pérdidas sensibles, hablamos de aquella cantidad de líquido que es visible y se puede medir fácilmente, como es la orina. En promedio se puede manejar eh, pérdidas sensibles de orina entre 40 a 45 mililitros por kilogramo día en razas medianas a grandes o gigantes. Para este caso vamos a utilizar entonces estos dos datos, 15 y 40. La pregunta que me hacen es eso, o bueno, lo que me plantean en el ejercicio es lo siguiente. Calcule la cantidad de fluidos a reponer en este perrito en un lapso de 24 horas, empleando un equipo de macrogoteo y normogoteo. Por ahora concentrémonos entonces en que hay que calcular, o bueno, ya habíamos calculado la cantidad total de pérdidas insensibles y las pérdidas sensibles. ¿Qué hacemos con estos dos datos? Recordemos que se suman. Tomo las pérdidas insensibles y le sumo las pérdidas sensibles. 15 mililitros por kilogramo día más 40 mililitros por kilogramo día nos dan un total de 55 mililitros por kilogramo día. A este resultado de la sumatoria de estos datos lo debo multiplicar por 7 kilogramos, que es el peso del perro. Cuando yo hago la multiplicación de el total de estas pérdidas por el peso del perro, obtengo la cifra de 385 mililitros día. Como acá tengo la unidad de kilogramos,
a este lado y a este otro lado tengo unidad de kilogramos, entonces ambas se cancelan para que el resultado me dé en mililitros por día. Listo. Aquí teníamos entonces la primera cifra. Ya sabemos en cuanto a las pérdidas sensibles e insensibles cuántos líquidos debemos reponer. Ahora habíamos pasado entonces a calcular aquí el verdadero el porcentaje de deshidratación. Bueno, ya teníamos el porcentaje de deshidratación. Lo que necesitamos calcular aquí era el volumen de líquidos a reponer de acuerdo al porcentaje de deshidratación. Entonces este volumen de reposición, cuyo resultado también se da en mililitros por día, la fórmula es porcentaje de deshidratación por el peso vivo del perro por 10. 10 es un número constante, ¿sí? Ese número no va a cambiar nunca. Para esta fórmula ese número siempre va a ser igual, 10. Los únicos números que cambian en esta fórmula son el porcentaje de deshidratación del animal y el peso del animal, pero 10 siempre se mantiene. Entonces, cambiando aquí estos valores por los del perro, tenemos que el volumen a reponer es igual a 7% de deshidratación por 7 kilogramos de peso vivo por la constante que es 10. Aquí les había hecho la salvedad. Vamos a señalarlo acá con otro color para que nos quede claridad en esto. Resulta que este 7% para desarrollar esta multiplicación no lo podemos dejar expresado en porcentaje, porque entonces el dato real se nos va a ver afectado. Esta cifra expresada en porcentaje la debemos pasar a números naturales, o sea, la debemos pasar, en este caso nos da un número decimal. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tomamos este 7 y lo dividimos entre 100. Por eso se llama porcentaje. Este 7 dividido 100 me va a dar 0,07. Si estuviéramos hablando de una deshidratación del 8%, entonces 8 dividido 100 nos daría 0,08. Si estuviéramos aquí hablando, por ejemplo, de que la deshidratación es del 10%, que ya es una deshidratación muy alta, entonces estaríamos hablando de que sería 0,1 y así sucesivamente. Este número dividido entre 100. Entonces volvamos al ejercicio. 7 dividido entre 100 me da 0,07 multiplicado por el peso del perro, que son 7 kilos. Vamos a anotarlo aquí tal cual. Y multiplicado por 10. Después de que habíamos hecho esta multiplicación, obtuvimos como resultado 4,9 mililitros día. ¿Sí? 0,007 por 7 por 10 nos da en total 4,9 mililitros día, que es lo que hay que reponer de fluidos para un perro que pesa 7 kilos y tiene un porcentaje de deshidratación del 7%. Hasta aquí vamos bien. Ahora, volvemos entonces a hacer lo siguiente. Esta primera cantidad que nos había dado acá como resultado de sumar las pérdidas sensibles más las insensibles, la debemos sumar con el resultado de la cantidad que hay que reponer debido al porcentaje de deshidratación. Entonces nos había dado esta siguiente cifra: 385 mililitros día
más 4.9 mililitros día nos había dado un total de 389.9 mililitros día, que es en sí el total a reponer de líquidos para ese animal. Hasta aquí vamos claros, ¿cierto? Aquí habíamos empezado entonces a plantear una regla de 3 para determinar en una hora cuántos mililitros debemos pasarle a ese perrito vía intravenosa. Habíamos planteado la regla de 3 de la siguiente manera. Si en 24 horas, que es la cantidad de horas que tiene un día, vamos a tener que suministrarle 389.9 mililitros, en una sola hora, ¿cuántos mililitros debemos suministrarle? Recuerdo que Michael me dijo que se podía hacer de forma directa, ¿sí? Entonces lo hicimos de forma directa. ¿Cuál era la forma directa? Era una hora por 389.9 nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué queda por hacer? Simplemente 389.9 dividido 24 horas. Y el resultado que nos dio fue 16.24 mililitros hora. Esto es igual a decir que si nosotros en 24 horas vamos a pasar 389.9 mililitros, cada hora debemos asegurarnos de que ese perrito reciba vía intravenosa 16.24 mililitros hora. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podemos coger y de una suministrarle todos esos líquidos de un solo envión? Y pues no tener que esperar 24 horas, porque reponer líquidos así de manera tan rápida y agresiva me puede alterar el resto de las funciones normales del animal. Podemos generar un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la presión sanguínea con todo lo que eso conlleva más adelante, ¿sí? Problema cardíaco, problemas respiratorios y problemas renales. Por eso debe entonces suministrarse en cantidades pequeñas en horas. Hasta acá íbamos claros con lo de ayer, ¿cierto? ¿O hasta acá hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio antes de continuar para terminar? Les escucho, los leo, chicos. Yo no, profe, está claro. Vale. Entonces, si hasta acá vamos bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Acá en la pregunta nos dice, calcule la cantidad de fluidos a reponer en un lapso de 24 horas empleando un equipo de macrogoteo y normogoteo. Los equipos de macrogoteo, normogoteo y microgoteo son esos venoclisis que permiten la circulación de los líquidos desde el envase original hasta el catéter que va directamente en la vena del animal. Entonces, haciendo también repaso, porque ayer creo que les comenté esto, un equipo de macrogoteo está diseñado para que convierta 1 mililitro en 10 gotas y me asegure un flujo de 10 gotas por minuto. El normogoteo está diseñado para que 1 mililitro se convierta en 20 gotas, ¿sí? Asegurándome un flujo de 20 gotas por minuto. Y el microgoteo está diseñado para que 1 mililitro se convierta en 60 gotas, asegurándome así un flujo de 60 gotas por minuto. Con este dato que habíamos tomado, de que este perro necesita recibir 16.24 mililitros en una hora, entonces vamos a plantear la siguiente regla de 3 para calcular cuántos de esos mililitros necesitamos pasarle al animal, pero en un minuto, ¿sí?
¿Por qué necesitamos el dato por minutos? Porque el macro goteo nos está hablando aquí de gotas por minuto, no de gotas por hora. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Si 16.24 mililitros es lo que vamos a pasar en una hora, ¿cuántos mililitros necesitamos pasar en un minuto? ¿Está bien planteada la regla de 3? Chicos, Michael dice que creo que no. ¿Por qué crees que no? Que no sé. Michael me dice que tiene que ser en una hora, pero en minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, me dice Michael, muy bien. 60. Entonces aquí cambiamos la unidad que dice una hora por 60 minutos, ¿cierto? Habiendo hecho este cambio, ahora sí podemos hacer la operación. Planteada la regla de 3 así, ¿qué me dicen? Se puede hacer derecho también. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Yo creo que estoy afirmando. ¿Estás afirmando? Pues Sí, miremos. Si el valor que está al lado de x lo multiplico por el que está encima de x y lo divido por 60, pues miremos. 1 por 16.24, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo el mismo. mismo valor. Ujú. Por o dividido. Es dividido. Porque No, ya lo dividido, multiplicamos. dividido. Dividido 60 minutos. ¿Yo por qué puse 6 grados? Qué pelotudo. Listo ya. ¿Quién tiene ahí calculadora a la mano para que por favor haga la división? ¿0.260 segura? A mí me No, dio no, otra profe, cosa. me equivoqué. Ah, No, fue el otro valor el que hay ahí arriba. No sé quién lo dijo, si fue Michael. 0.27. Sí, Ujú. exactamente. 0.27. Pilas acá. Mililitros. Este entonces es la cantidad de mililitros que necesitamos en ese animalito por minuto. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, chicos. A pesar de que las unidades de minuto se cancelarían, de todas maneras debemos tener presente que este resultado es mililitros por minuto. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? A pesar de que se cancelan, hay que tener muy presente que siguen siendo mililitros que vamos a pasar en un minuto.
Ahora sí. Profe, o sea que ahí sigue faltando un dato. ¿Dónde? ¿Dónde ¿O dices cómo que? sabe uno qué método va a utilizar? Pues, si macrogoteo, normogoteo. Ah, bueno, no. Para efectos prácticos, en veterinaria casi siempre se utiliza con animales pequeños el normogoteo. Casi siempre se utiliza el normo o el micro. El macro es más que todo para animales grandes. Aquí para el ejercicio yo les estoy pidiendo que que hagamos el conteo de cuánto vamos a necesitar con el macrogoteo y con el normogoteo. Entonces yo voy a hacer el cálculo con el de macrogoteo y ustedes van a hacer el de normogoteo mientras yo voy anotando los datos. Entonces vea pues, macrogoteo, ¿cierto? Sabemos aquí que macrogoteo es lo mismo que equivale a 10 gotas por minuto, o sea, 1 mililitro equivalen a 10 gotas. Entonces escribimos acá. Chicos, denme un segundito, por favor, yo soluciono aquí algo en el computador. No se me vayan a ir. Debo mover algo antes de que se me apague el computador. Si se nos apaga, paila. Hola, ¿me escuchan? Ok, listo. Menos mal no se me apagó esto. Entonces vamos a hacer el cálculo con macrogoteo. Entonces, si para el caso del macrogoteo tenemos 1 mililitro equivalente a 10 gotas, estos 0.27 ml, ¿a cuántas gotas van a equivaler? Por aquí ya Laura se adelantó, pero bueno. Entonces tenemos 0.27 mililitros multiplicado por 10 gotas. Todo esto dividido por 1 mililitro. Entonces, mililitros arriba y mililitros abajo los cancelamos, ¿sí o qué? Multiplicamos 0.027 por 10. ¿Eso cuánto nos va a dar? 2.7. Ese 2.7 lo dividimos entre 1
Y el resultado va a ser igual a 2.7 dividido 1, igual nos va a dar 2.7. 2.7, ¿qué chicos? 2.7 mililitros, 2.7 gotas. Gotas. Gotas, muy bien. 2.7 gotas es el resultado final. Entonces, calcule la cantidad de fluidos a reponer en un lapso de 24 horas empleando un equipo de macrogoteo. La cantidad de fluido que debemos reponer en un lapso de 24 horas, ya sabíamos que eran 389.9 mililitros, ¿sí? Pero esto, traducido en gotas, quiere decir que cada minuto nosotros debemos asegurarnos de que a ese paciente le estén pasando 2.7 gotas. O sea, cada minuto de todos esos minutos que componen 24 horas, el paciente está recibiendo en promedio 2.7 gotas. Pero como ese aparato no nos mide 2.7 gotas, aproximémoslo y digamos que son 3 gotas en promedio. 3 gotas por minuto durante 24 horas utilizando un equipo de macro goteo. ¿Sí o no? Utilizando normogoteo, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que normogoteo es 1 mililitro, es igual a 20 gotas. Sería lo mismo, no. Lo único que cambiaría sería no 10 gotas, sino 20. Entonces, ¿cómo hago la cuenta acá? ¿Hacemos regla de 3 o lo hacemos directamente? Se puede hacer directamente. Ok, si lo hacemos directamente, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo planteo? Ay, espéreme, profe, por este. Sí, lo multiplica. Díganme qué valores El vamos a multiplicar. 0.27 por 20. 0.27 por 20 gotas. ¿Y eso cuánto nos da? Uh 5.4. Gotas, ¿cierto? Se aproxima también ¿A cuánto lo aproximamos? a 6. Entonces, 6 gotas por minuto durante 24 horas utilizando un equipo de normogoteo. Tarán. Y con esto hemos terminado entonces lo que sería el ejercicio número 10. Esta última parte, chicos, ¿quedó comprendida del todo o hay dudas en cuanto a cómo se soluciona en este momento?
yo tengo una pregunta. Para mí está claro. Laura, ¿estás? ¿Por qué se sigue utilizando el 0,27? Es porque son tres formas diferentes de calcular. Se sigue utilizando el 0,27, Laura, porque ese es el resultado que nos dio aquí cuando determinamos cuántos mililitros había que suministrar por minuto. Si recuerdas, aquí en este primer resultado que estoy señalando es la cantidad de mililitros que había que pasarle en una hora. Hicimos aquí entonces el procedimiento directo y nos dimos cuenta de que esta cantidad de mililitros por hora traducida a minutos indica que son 0.027 mililitros los que hay que pasarle por minuto. Entonces, con ese dato de la cantidad de mililitros que hay que pasarle por minuto es que nosotros hacemos el cálculo para utilizar bien sea un equipo de macrogoteo, de normogoteo o de microgoteo. Aunque también nosotros podríamos hacer el cálculo utilizando la cantidad que vamos a pasarle en horas, pero esa cantidad en gotas que nos dé, después la tenemos que pasar a qué cantidad debemos pasarle por minuto y nos debe dar exactamente lo mismo. Pero pues estamos resolviéndolo tratando de darle un orden lógico para que sea mucho más entendible. Porque si yo aquí con esta cifra de 16.24 mililitros por hora, de una vez me pongo a calcular el número de gotas para después llevarlo a minutos, entonces nos enredamos más. ¿Sí me hago entender? O sea, hay que hacerlo con una secuencia lógica para poderle coger el tiro a la dinámica de calcular estas cosas. Igual ya más adelante, pues eso lo hacen en un 2x3, casi siempre lo podrían resolver así de manera directa. Es más, y pues de una vez les digo, hay aplicaciones que usted consigue para descargar y las aplicaciones mismas hacen estos cálculos. Pero pues no tiene chiste que yo el primer día de clase de farmacología les diga, muchachos, esto lo hace la calculadora sola o lo hace una aplicación en internet, porque pues entonces ¿dónde queda el aprender a hacer por uno mismo, sí o no? Chicos, entonces, si esto quedó claro, ahora sí, quien tenga preguntas acerca de los ejercicios y ya los empezó a desarrollar, pues venga y las empezamos a aclarar. Listo. Lady me iba a Sobre comentar que yo, tenía preguntas. sí, sí, ayer, pues por el tema del trabajo, apenas ayer me podía sentar como a hacerlos, a empezarlos. Ujú. Y pues, o sea, a mí no me parece difícil. Yo me guié, pues, profe, o sea, digamos, para el punto, hubo un punto que sí me tocó ver el video otra vez de la clase porque sí todavía tengo duda, porque no sé de dónde salió un número y siempre me gusta saber, pues, como de dónde salen porque yo me baso de los ejemplos que usted, digamos, de estos mismos ejemplos me baso y hago el taller, ¿cierto? Sí, Entonces, espéreme, profe, yo tengo acá todo, ya le digo. En el primero yo creo que tengo duda, porque como fue el primerito, sí tengo como una duda. Sí tengo duda porque me preguntaban que cuánto era la dosis cada 8 horas, sí. por ejemplo, el primer punto. Ujú. Entonces yo lo que hice fue sacar primero, saqué fue la dosis en miligramos, ¿cierto? Sí. Luego hice una regla de 3. Y te dio en mililitros. ¿Cómo? El Y resultado me de la dio, sí, regla. exacto, me dio en mililitros. Ajá. Pero entonces se supone que ese resultado es el que, digamos, de la primera respuesta, que es Sí, la dosis cada 8 horas, ¿cierto? exactamente. Ah, no, entonces, bueno, está bien. Ujú. Esa era la duda. Porque como me dice 8 horas y en el otro ejemplo era cada 24, Ajá. pero ya, por eso ya me supe desenvolver con la segunda pregunta, que en la segunda me decían que cuánto requiere el paciente cada 24 horas. Entonces, Sí. ahí ya asumí que lo multiplicaba, los mililitros por 3
porque son cada 8 horas, entonces 8 por 3, 24, ¿cierto? Exactamente. Lady, se nos va a cerrar en segundos. Listo, entremos otra vez de una por el mismo enlace y seguimos resolviendo tus preguntas y las de los demás Listo, profe. compañeros. Listo.